Bien, vamos a trabajar otro problema. Fíjense, este problema es un cociente de polinomios y vamos a tratar de determinar primero el dominio. ¿Sí? Para el dominio vamos a trabajar con el polinomio que divide, el polinomio denominador. Vemos que el polinomio se anula en x igual a 3 y es justamente ahí donde el dominio va a tener problema. Por lo tanto, el dominio será, ¿verdad?, el intervalo que va desde menos infinito hasta 3 unido con el intervalo abierto desde 3 hasta infinito. Lo segundo que vamos a hacer es hallar el punto de corte con el eje X, ¿sí? Y esto lo va a decidir justamente el punto donde el polinomio numerador se anula. Es decir, el polinomio de arriba hay que resolver la ecuación igualando a 0. Si observamos el discriminante de esta ecuación, ¿verdad?, podemos darnos cuenta que esta es una ecuación cuadrática que no tiene puntos de corte con el eje X. Por lo tanto, esta función f no tiene puntos de corte con el eje vertical. Si nos damos cuenta, esto lo sabemos porque el resultado del discriminante es una raíz negativa. Por lo tanto, las raíces de ese polinomio van a ser imaginarias. ¿Ok? Entonces podemos decir sin ningún problema, ¿verdad?, que no corta el eje X en ningún punto. Lo tercero va a ser, vamos a determinar a qué altura corta el eje Y. Para eso evaluamos a la función en 0 y ahí podemos determinar en qué punto del eje Y, ¿verdad?, pasa la curva, ¿sí? Si sustituimos el valor 0, nos damos cuenta que el punto donde corta el eje Y está a la altura de menos 5 tercios. ¿De acuerdo? Ese sería el punto de corte con el eje vertical. ¿Ok? Bien. Veamos qué sería lo cuarto. ¿Verdad? Perfecto. En cuarto lugar, lo que vamos a hacer es determinar las asíntotas, ¿sí? Vamos a determinar, por ejemplo, la asíntota vertical, ya lo sabemos por el dominio, ¿verdad? Vendría a ser en el punto x igual a 3. Para la asíntota horizontal vamos a tener que no existe en realidad, y esto viene dado por esta relación que habíamos mencionado anteriormente. En el caso de nuestro ejemplo, el polinomio numerador es de grado mayor que el polinomio denominador, por lo tanto n es mayor que m y no tenemos asíntotas horizontales, ¿de acuerdo? Tenemos solamente asíntota vertical en el punto x igual a 3. ¿Ok? Perfecto, lo escribimos. Ok, avanzamos entonces. Veamos qué más podemos hacer, ¿verdad?, como análisis de esta función. En la quinta parte, o en el quinto paso, vamos a determinar los signos de la función. Estos signos de la función son importantes para trazar su gráfica, ¿de acuerdo? Entonces hacemos una pequeña tablita, ¿verdad? Vamos a tener, si se quiere, 3 niveles en esa tabla, ¿verdad? Esa recta vertical pasaría por el punto 3, porque sabemos que antes de 3 y después de 3 cambian los signos de las funciones componentes. Vemos que el polinomio del numerador, por ejemplo, como no va a cortar el eje X y es un polinomio que abre hacia arriba, va a ser siempre positivo. El segundo polinomio es una recta que pasa por el punto X igual a 3 y antes de 3 será negativo y después de 3 será positivo. Por lo tanto, estos valores van a afectar el signo de f. Lo que quiere decir es que f antes de 3 va a tener valores negativos por el hecho de ser un cociente de distintos signos, y después de 3 va a tener valores positivos. Esto lo agregamos acá en la pantalla. Perfecto. Seguimos. Vamos a graficarla. Ponemos aquí a la asíntota y vemos que la curva, como va a ser negativa, ¿verdad?, y esa va a ser una asíntota vertical, va a tener esta forma. Se va a ver más o menos de esta manera. ¿Ok? Entonces, algo que podemos hacer es usar GeoGebra para verlo y verificarlo. Si escribimos el polinomio, vemos que es un polinomio que no corta el eje X, y cuando hacemos el cociente de este polinomio de segundo grado, ¿verdad?, sobre x menos 3, ocultamos aquí, a ver, bien, vemos que efectivamente
es una curva con las consideraciones que hemos tomado en cuenta, ¿sí? Muy similar a la que graficamos. Ok.